Soy Pamela desde China, bienvenidos a un nuevo video. El próximo viernes cumplo 39 años, lo cual significa que llevo 14 años en China. Yo estaba en shock cuando hice mis cálculos, consciente estoy de la edad y de todo, pero no me había puesto a pensar en todos los años que he pasado en China. De hecho, Taiyuan, la ciudad donde yo vivo, es la ciudad en la que más tiempo he vivido de corrido. En México me moví de ciudad en ciudad, entonces nunca pasé más de 10 años en una misma ciudad y se me hace tan extraño el hecho de que viniera a ser Taiyuan, una ciudad que pues no es la mía, en la que he vivido de corrido más años. Y se me ocurrió algo para celebrar mi último año en mis 30s. Quiero hacer un maratón de videos la próxima semana, entonces vamos a tener chisme time y blog y demás de lunes a viernes. Vamos a terminar en mayo 16, que es mi cumpleaños, para que lo anoten y no se olviden de felicitarme. No, es que en China no se usa mucho felicitar en cumpleaños, entonces usualmente nada más Steven y mi mamá y mis hermanas me felicitan y es todo. Pero bueno, el día de hoy quisiera sentarme con ustedes a chismear un rato de cómo fue que empezó mi amor por Asia. Porque esto me lo preguntan muchas veces, de que si siempre me quise venir a vivir a China, o si siempre me gustaron las cosas asiáticas, si siempre me gustaron los hombres asiáticos y demás cosas, que me parece que es un tema muy interesante y también muy acorde a la situación con esto de tener 14 años viviendo en China. ¿Cómo fue que empezó todo? Porque en realidad yo diría que mi relación con Asia comenzó desde que yo estaba en primaria. Y no tanto de que yo desde niña dijera me voy a ir a vivir a China o me voy a ir a vivir a Asia. Simplemente era una curiosidad, una fascinación con todo lo que tuviera que ver con Asia, que terminó convirtiéndose en mi realidad del día a día durante 14 años. Así que ponte cómodo, vete por una botanita, algo de tomar, o simplemente ponme de fondo como tú quieras, porque ya ven que estos videos de Chisme Time se hacen un poquito largos. Comencemos. Todo comenzó con una cosa que igual y algunos de ustedes ya se lo imaginan. ¿Cómo creen que fue mi primer acercamiento para con Asia? Traigo puesta una pista. Así es, creo que como muchas personas, mi primer contacto con la cultura asiática, con cualquier cosa que tenga que ver con Asia, fue el anime. Y creo que la primera vez que yo vi algo consciente de que esto era anime y venía de Japón fue Sailor Moon. Sailor Moon se empezó a transmitir en México desde febrero de 1996, o sea que yo tenía como 9 años más o menos. Para esto yo ya había visto otros animes cuando estaba más chica. Por ahí sí hay algunos casi cuarentones igual y se acuerdan que en TV Azteca, en Canal 13, creo que era en Caritele, donde los fines de semana, muy temprano en la mañana, por ahí de las 7 o de las 8, te pasaban La Princesa Caballero y pasaban Queen Millenia, que creo que es la princesa de los 1000 años en español, pero si encuentro imágenes por aquí se las pongo, y esas yo las veía cuando estaba muy chiquita. O sea, sí recuerdo haber visto eso y Mazinger Z y otras cosas antes de Sailor Moon, que fue en el 96. Pero sí recuerdo claramente que cuando yo estaba viendo Sailor Moon, que desde el principio a mí me fascinó y me obsesionó, recuerdo que mencionaban muchas veces que estaban en Tokio, o también mencionaban a Yokohama, y pues yo no sabía dónde quedaban esos lugares, y recuerdo haberle preguntado a alguien, que me imagino que ha de haber sido o a mi mamá o a mi papá, no lo sé, y que me dijeran que esas eran ciudades en Japón, y que Japón estaba en Asia, estaba al otro lado del mundo. ¿Y qué fue lo que hizo mi yo de hace 20 años? Ponerse a buscar toda la información que tuviera en mis manitas acerca de Japón, acerca de Asia. Y recordemos que sí, en los 90s, en el 96, 97, sí había internet en México, pero definitivamente no era lo que es hoy en día, y por lo menos yo en la casa tenía computadora, pero no teníamos internet, y mi única fuente de acceso a la información eran las enciclopedias. Yo tenía una enciclopedia infantil que se llama Reader's Digest algo, y aquí les voy a dejar la foto porque hace poco la volví a ver en internet, la googleé y sí me salían las fotos. Yo tenía estas enciclopedias que eran para niños y venían en 2 tomos, y pues tú buscabas
por abecedario lo que tú querías. Entonces recuerdo que le puse Japón y me aparecían 2 páginas con toda la información de Japón y yo estaba fascinada, y de ahí recuerdo que me pasé a Asia, y en Asia te ponían los países, y después de ahí me pasé a Corea del Sur y a China, y yo leía todo lo referente a estos países, y en los mapas siempre yo buscaba dónde estaban estos países. Le agarré mucho interés a Asia, pero mucho. Incluso en la escuela también recuerdo que cualquier clase que tuviera que ver con cosa asiática, yo lo amaba, yo prestaba un montón de atención, y así me fui, así pasaron los años. Creo que a finales de los 90 fue el boom del anime en México, que es cuando salió Ranma, que mi camiseta es de Ranma, por cierto, Dragon Ball, Supercampeones y demás, y pues yo veía a todos, pero la verdad es que yo no tenía amigos o amigas que vieran anime también, y notaba que en su mayoría eran los niños a los que les gustaba Dragon Ball y Supercampeones, y que nadie decía nada. Entonces yo la verdad que no tenía muchas personas con quien platicar acerca de mis caricaturas, ni mis nada, que ahora como les dicen los monos chinos. Pero eso cambió porque en 2001, que yo ya estaba en secundaria, y sí nos pusieron internet en la casa, y fue que yo descubrí que podía investigar cosas acerca de Asia y de mi anime en paz, en línea, sin que nadie supiera de mis amistades. Me ponía a ver foros y me ponía a ver información, y fue cuando descubrí que habían los mangas que estaban hechos por fan, traducidos por fan, porque no tengo idea si ya había versiones oficiales en ese entonces, pero al menos donde yo vivía no las teníamos. Entonces pues yo en línea buscaba un montón de cosas, y así pasó el tiempo. Yo era muy fan, pero les digo que no tenía una comunidad, ni tenía nadie con quien platicar, ni nada. Entonces toda mi secundaria y toda mi prepa como que fue un amor a la cultura asiática escondida. Y yo recuerdo que cuando terminé la preparatoria yo quería meterme a clases de japonés, y estuve buscando y no había absolutamente nada. En ese momento creo que las clases en línea no eran todavía algo normal, por lo que no recuerdo ni siquiera haber buscado en internet si había clases de japonés, pero yo recuerdo haber buscado en las escuelas de idiomas de mi ciudad y no había absolutamente nada. Entonces para mí era algo como muy lejano. En realidad yo no tenía esta idea de un día me voy a ir a vivir para allá. Simplemente era como que un sueño y espero un día poder visitar Asia y poder viajar por estos países y poder comprarme mis cosas de animes y ser muy feliz. Pero yo lo tenía como un sueño imposible, por lo mismo de que pues yo vivía en una ciudad de México chica y la gente no era como que viajara a Asia. Yo no conocía a nadie que hubiera tocado Asia. Creo que lo normal era solamente ir a Estados Unidos y a Europa, y hasta ahí, hasta que descubrí YouTube. Yo esta cuenta de YouTube la abrí en 2006 y me parece que comencé a consumir YouTube 2005-2006, o sea, desde sus orígenes yo estaba ahí, y yo estaba ahí porque estaba fascinada que hubieran personas viviendo en Asia subiendo videos de su vida. Al principio nada más me topé con videos de chicas de Estados Unidos o de Canadá viviendo en Japón y en Corea. Por ejemplo, me acuerdo mucho de los videos de una chica que se llamaba Sami, y luego también recuerdo que veía mucho a Michaela, que es una chica de Canadá que estaba en la universidad, en la preparatoria o universidad en Japón. Y también veía algunos señores que vivían en Corea dando clases de inglés, y les digo que yo estaba fascinada. Con el tiempo, creo que las primeras que me topé en español que vivieran en Asia fueron Sandy Ael, en sus inicios, que sus videos eran muy sencillos y muy mostrándote a Japón. Bueno, pues yo estaba ahí, ¿ok? Yo era súper fan. Y también recuerdo que me gustaban mucho estas 2 chicas japonesas peruanas, erillas, japonerillas, algo así se llamaban estas niñas, que estaban en preparatoria, o sea, eran mucho más chicas que yo, pero a mí me encantaba ver la vida de estas chicas, y fue cuando yo dije, o sea, es posible para unas personas latinas mexicanas mudarse a Asia. Les digo que mi mente como que se abrió cuando yo empecé a ver estos videos. Y aparte de todo, en estos videos yo veía que estas chicas, desde que estaban en sus países, se unían a foros para platicar con gente de Asia, para practicar el idioma. Entonces yo también me uní, y recuerdo que ya para 2008, y recuerdo 2008 muy bien porque fueron las Olimpiadas de Beijing, y yo ya tenía mi comunidad online. Era todo por email,
email, o sea, intercambiaba cartas electrónicas por email con gente en China y pues ellos me platicaban de cómo era la vida dentro de China. En ese entonces yo estaba todavía en la universidad y muchas de estas personas ya eran graduados de universidad que trabajaban en empresas donde habían extranjeros y me platicaban que sí. Recuerdo que tenía un amigo que vivía en Beijing y pues me platicaba mucho de que se iba al zoológico a ver a los pandas, qué es lo que hacían en su empresa, que estaba tratando de practicar inglés porque tenían muchas personas de Estados Unidos llegando y así. O sea, yo me empecé a interesar mucho en China también. Todo este tiempo yo seguía buscando clases de idioma de lo que fuera. O sea, yo quería japonés, coreano, chino, lo que fuera, no había. Recuerdo que también a veces me paseaba por las agencias de viajes a preguntar cuánto salía uno de esos tours a Asia y se me quedaban viendo como bicho raro. ¿A Asia? ¿A Japón? ¿A China? No, mija, no. O sea, pero con un miedo de que esta está loca, ¿para qué se quiere ir para allá? Y les digo que eso no fue fue hace casi 20 años. Pero sí, o sea, me veían con cara de fúchila y me daban folletos de los viajes a Europa, más como para ti, más como para chicas. Y yo estaba súper decepcionada que, ojo, les repito, yo vivía en una ciudad chica en México. Igual y en Ciudad de México sí habían tours a Asia, pero pues yo no sabía. Mi mundo era chiquito. Y miren, vamos a hacer una pequeña pausa en la historia para moverme a otra parte de mi fraccionamiento porque es la hora de la comida, los niños van a salir y van a pasar todos por aquí atrás de mí y la verdad es que no quiero poner niños ajenos en el video, así que vamos a movernos. Ya nos movimos y vamos a continuar con la historia. Mi siguiente paso de acercamiento en venir a Asia fue que yo estaba estudiando para sacar una certificación bilingüe en inglés y estaba en un centro de idiomas y eso fue en 2010 más o menos. Aquí yo ya era súper extra fan de todas esas chicas viviendo en Asia y pues les digo que yo tenía mis amigos por internet, en Twitter también tenía varias chicas viviendo en Asia que yo platicaba muchísimo con ellas y fue cuando yo en serio que comencé a ver más probabilidad de que un día me pudiera venir a vivir a Asia. Yo también estaba considerando en cómo podía hacerle para venir para acá y mientras tanto yo ya estaba dando clases de inglés en una preparatoria y aparte estaba, les digo que tomando cursos de inglés para certificarme como bilingüe y también para sacar pues sí varios certificados de inglés, el TOEIC y demás cosas. Y en este centro de idiomas donde yo estaba tenían la opción de que si trabajabas a medio tiempo ahí te daban las clases gratis, así que era lo que yo estaba haciendo. Estaba en las mañanas unas horas, unos días a la semana, los días que no tenía clases o después de clases o antes de clases y tomaba las clases de inglés por la tarde o los fines de semana. Total, de que en el 2010, finales de 2010, me enteré de que este centro de idiomas tenía chino. O sea, yo ya tenía como un año tomando las cosas de inglés y no sabía que tenían clases de chino. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Y pues me metí a las clases de chino también y fue cuando me hice muy amiga de mi maestra de chino, la cual por cierto terminó siendo de esta área de China donde yo vivo. Una total coincidencia. Pero pues sí, terminé haciéndome muy amiga de ella y ella también me platicaba de la vida en China y yo le decía que yo me quería ir a vivir para allá un tiempo. Para este punto ya estaba yo activamente buscando cómo venir a vivir a Asia. Como ya tenía más de un año de experiencia enseñando inglés, yo mandaba mi currículum a todos lados. O sea, yo lo mandaba a Japón en primer lugar porque era el país al que yo la verdad más me quería ir. Lo mandé a Corea, lo llegué a mandar a escuelas en Taiwán también y lo mandaba a escuelas en China y nadie me pelaba, nadie me contestaba. Yo seguía sacando mis certificaciones para poderlas incluir y que me tomaran en serio, pero sí estaba un poco desanimada porque yo veía que de plano nadie me contestaba los mails, o sea, nada. Y de aquí es cuando yo creo que la historia que ya les he contado muchas veces y que si ustedes tienen muchos años en el canal ya conocen, fue cuando entré a trabajar en una empresa canadiense muy grande donde necesitaban capacitar a varias de las personas trabajando ahí en el idioma inglés porque los querían mandar a Canadá por un tiempo, a Canadá y a Estados Unidos, y yo entré para suplir a una maestra que se iba porque se iba a ir a trabajar a China y ella tenía todo el material para enseñar las clases, por lo que yo la vi una vez, me acuerdo que nos juntamos en un Oxxo y ella me dio pues todo el material y yo dije, de
aquí no se me va sin que me diga exactamente cómo fue que le hizo para irse a China. Y pues me contó todo, que se iba a ir a China un año, que estaba muy emocionada, en la página que utilizó, que por cierto, todos esos recursos, recuerden que esto fue a principios de 2011, ya no existe, nada de eso existe. Si no, yo se los pasaba con gusto, pero nada de eso existe. Total, de que esto me dio como que un boost, me hizo sentir muy confiada en que yo también lo podía hacer, porque si esta mujer que tenía la misma carrera que yo, el mismo trabajo que yo, que era de la misma ciudad que yo, si ella podía hacerlo, entonces yo también podía. Y fue que puse a bombardearme a todos los agentes que yo encontré en internet que tuvieran escuelas en China, hasta que eventualmente uno sí me contactó, tuvimos un montón de entrevistas online y pues así fue como yo terminé aquí. Como pueden ver, podría verse a simple vista que todo fue muy rápido y todo fue muy como de la nada, más porque pues yo la verdad es que nunca había exteriorizado mi deseo de venirme a vivir a Asia, ni a mi familia, mucho que digamos, ni a mis amistades, ni a mi nada, por lo mismo de que antes no era bien visto, sí te criticaban, sí te ponían cara como que ay, eres una rara, y pues sí, lógicamente sí recibí ese tipo de comentarios cuando yo decía es que me voy a ir a vivir a China, sí me veían como que ay, qué rara, porque a China no, guacala, pero en realidad si me pongo a pensarlo, todo fue un viaje que comenzó desde los 90. Sí pasaron como 20 años desde el momento en el que yo descubrí este continente hasta ahorita. Y les digo que, o sea, que yo en serio de niña lo veía como algo súper lejano, casi que como si alguien te estuviera diciendo si te ganas la lotería pasa esto, algo así, o sea, no estaba en mi cabeza. Y las otras preguntas que me hacen mucho de que si siempre me quise casar con un chino o con un asiático, no, claro que no. O sea, yo la verdad es que no tenía casarme como plan de vida, o sea, no era algo que estuviera en mis planes de que, ay, ya voy a cumplir tantos años, porque yo cuando me vine a China ya iba a cumplir 25, entonces no estaba en mis planes de que yo me tengo que casar ni nada, pero la gente sí me recordaba mucho de que pues es que ya te vas a poner vieja y acercándote a los 30 ya nadie se va a querer casar contigo y así, y entonces yo tomaba por hecho de pues no me caso y ya, o sea, no estaba en mis planes pero para nada, ni tampoco es como que sintiera una atracción especial para con los hombres asiáticos, me daban igual, y sí lo veo como una coincidencia muy grande el hecho de que haya conocido a Steven a las 2 semanas de llegar a China, porque en serio que eso no era mi plan, o sea, no estaba en mis planes. Yo, a pesar de que sí me vine con la idea o con el plan de me voy a quedar en China un año, la verdad es que yo nunca tenía como plan regresarme a México. O sea, sí planeaba quedarme en Asia más tiempo, más años. Siempre pensé, pues si me gusta China renuevo mi contrato y así me voy, y si no me gusta pues veo cómo le hago para saltarme a otro país. Siempre quise vivir aquí y lo disfruto, porque muchas veces me preguntan si después de tantos años no siento el deseo o la necesidad de regresar a México, y pues de visita sí me gustaría mucho regresar a visitar, que sí lo hacía, porque también es que hay gente nueva que como de pandemia para acá no he ido a México, como que tienen la idea de que desde que me fui nunca regresé, y no, oigan, o sea, sí, yo cada año regresaba a México 1 o 2 veces, pero después de pandemia ya no, primero por pandemia, luego por no, que estaba muy chiquito, y recientemente no viajamos a México por mi vértigo, porque no soporto los vuelos muy largos. Que hemos estado viajando este año desde que tengo vértigo, sí, pero sufro muchísimo y han sido vuelos de 1 hora, hora y media, y en serio que tengo que pasarme la tarde siguiente descansando porque no puedo ni ver una luz prendida porque me dan ganas de vomitar del vértigo tan terrible. Entonces a mí me preocupa mucho el hecho de no poder aguantar un vuelo, que de hecho serían varios vuelos, porque digamos que un vuelo largo de 14 horas, pero eso no incluye el vuelo de mi ciudad a otra ciudad china y el vuelo, no sé, de Ciudad de México o de Monterrey, que también hay de Asia para allá, a donde viven mis papás. Entonces sí es muy difícil para nosotros movernos. Por ahora es por mí, no tanto por Noah, pero sí me gustaría regresar a visitar y pasarme unas semanitas por allá. Pero la verdad es que yo no considero irme a vivir a México en mi futuro cercano. Uno nunca sabe, igual y entre más pase el tiempo digo, sabes que yo quiero regresar a vivir allá, pero por lo pronto, a pesar de yo tener ya 14 años aquí, cuando me preguntan de que, ay, no vives en China y esto y el otro, yo lo sigo viendo como que, ay, no manches, cumplí mi sueño. O sea, siento que una Pamela de 9 años estaría exageradamente orgullosa de nosotras. Pero bueno, hasta aquí voy a dejar este chisme time. Espero les gustara, espero resolviera sus dudas de cómo fue que terminé viviendo yo aquí.
vino un perrito a verme que a veces juega con Lulu. Pero bueno, les decía, si hay alguien joven o no tan joven viendo este video, tómenlo como inspiración de que sí se puede. Si tú tienes un sueño, lo que tú tienes que hacer es que ese sueño se vuelva una meta. Si esos sueños tú los conviertes en metas, si tú lo ves como una meta, no como algo imposible, tú sola vas a darte cuenta de los pasos que tienes que seguir para cumplirla. Y ahora sí ya me despido antes de ponernos muy filosóficos. Como siempre, nos vemos en los comentarios y les vuelvo a recordar que la próxima semana vamos a tener maratón en celebración de mi nacimiento y vamos a tener videos de lunes a viernes, por lo cual nos vemos el próximo lunes. Hasta luego.